Bienvenidos nuevamente entonces a un nuevo encuentro del ciclo de prevención de Fundación Diagnóstico Maipú. En este encuentro en particular vamos a hacer un fuerte uso del chat, ya que las disertantes que tendremos hoy van a estar haciendo varias consultas a todas las personas que nos están viendo vía Zoom. Quiero agradecerles a las dos disertantes, a Roxana Furman y a María Claudia de Grossi, que son integrantes del equipo Casabacterias. De mi lado eso es todo, espero que esta charla sea de gran utilidad para todos ustedes. Roxana y María Claudia, la imagen y el micrófono entonces es de ustedes. Genial. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar y bienvenidos a la charla. Les contamos que María Claudia y yo, junto con la doctora Mariana Kopman, somos el equipo Casabacterias, @Casabacterias, o nos pueden encontrar como Casabacterias en Facebook. Y este equipo multidisciplinario nació con la necesidad de poder difundir, promover las buenas prácticas de manejo higiénico de alimentos en el hogar. Años tuvimos y damos cátedra y clases a profesionales gastronómicos, pero cuando nos encontramos de repente que había mucha gente en su casa que no sabía si descongelar, si congelar, si guardar los huevos, como cuándo lavarse las manos, cómo hacer tales cosas, nos encontramos con esa posibilidad y ese lugar que nos deja el entrar a las casas y poder ayudar en los hábitos cotidianos, hacer las cosas mejor, a que los alimentos no nos enfermen, y ahí nació en 2015 el libro Casabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia, un libro que editamos con la editorial Siglo XXI y que nos dio muchísimas satisfacciones, y a partir de ahí, bueno, nuestro Instagram lleno de cosas para poder investigar y aprender, y bueno, y me presento yo y después le dejo la palabra a Claudia. Mi nombre es Roxana Furman, soy licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, tengo muchos años trabajando en lo que son las buenas prácticas de higiene. Hoy recordaba en la ducha a la mañana, casi hace 30 años que creo que di mi primer curso de buenas prácticas, toda una vida, y bueno, me da mucho placer poder difundir esto a la comunidad. Cuando trabajaba como auditora vi la posibilidad y la necesidad de aprender a cocinar, por lo cual me formé como profesional gastronómico, y bueno, soy auditora, capacitadora, y en este caso amiga de la Fundación Diagnóstico Maipú, que nos vuelve a invitar a dar esta charla. Así que le paso la palabra a Claudia y arrancamos con la presentación. Muchas gracias a Juan Pablo y a Diagnóstico Maipú por la invitación. Ya nos conocemos, como bien dijo Juan Pablo, hace muchos años. Somos una banda, Roxy, veo 230 personas como participantes, así que genial, porque eso significa que la gente está interesada en esto de las buenas prácticas de cocinar en casa, cómo hacer para no intoxicar a la familia, que es lo que siempre imaginamos, que lo hacemos bien como para no intoxicar a nadie. Y hay muchas dudas, y entonces, como bien dijo Roxy, hace muchos años que trabajamos en esto, sacamos en el 2017 el segundo libro, que tiene que ver con lectura de las etiquetas de los alimentos, etiquetas bajo la lupa, donde hacemos todo un recorrido de la información de la etiqueta de manera fácil y amena, como para poder entender cómo elegir los alimentos y aplicarlo además para comer aquello que realmente queremos comer, poco sodio, poca grasa, alto en proteínas, alto en calcio, poder hacer una elección comprendiendo cabalmente esa información. Y hoy nos decidimos por una actividad breve, al estilo juego, por eso les decía a Juan que iban a tener que usar el chat para poner las respuestas. Vamos a hacer un juego que tiene que ver con tips y talks. Me cuesta, Roxana, tips y talks. No, te quería decir, Clau, que no sé si te presentaste. No, me parece que no, ahí me presento. Mi nombre es María Claudia de Grossi, soy doctora en química, me dediqué siempre, a pesar de ser doctora en química, a la microbiología, es decir, al mundo de los organismos muy pequeños que solo se ven con el microscopio. He hecho investigación durante muchos años, he hecho docencia y me formé mucho en docencia, hice muchos cursos de pedagogía y didáctica porque me encantaba. Y también me dediqué a hacer auditorías de laboratorios, y al igual que Roxana fui capacitadora muchos años, y encontré que
extender esto a los colegios, extender esto a las familias, extender esto a la vida, es básico para que justamente entre todos podamos construir esa inocuidad, es decir, que los alimentos no nos causen daño. Y esto tiene que ver con la participación de todos, desde el productor, el que transporta, la industria y nosotros. Y hay mucho mito dando vuelta, mucha cosa dando vuelta que a veces confunde informaciones falsas, noticias falsas que asustan. Nuestra idea siempre es hacerlo desde la tranquilidad y de manera sencilla para que actuemos de manera razonada, elegida, y para así entonces lograr lo que queremos, es que la comida se disfrute y no nos cause daño. Así que como les contaba, vamos a hacer una especie de juego. Empiezo yo, mientras Roxy va a ir mirando el chat, así me ayuda, y después miro yo el chat y Roxy juega con ustedes. Donde queremos, frente a algunas afirmaciones que vamos a ir leyendo, son acciones que se hacen o no en la cocina, que ustedes nos digan si esa acción que estamos señalando es un tip, o sea, algo piola para prevenir enfermedades, o es un toc en la cocina y mejor no seguir haciéndolo porque despilfarramos comida o despilfarramos cosas, agentes de limpieza, tiempo, esfuerzo, y no contribuye mucho a nuestro fin, que es que la comida sea rica, saludable e inocua. Y además nosotras estemos descansadas y contentas de la tarea realizada sin tanta locura y tanto esfuerzo. Así que si están listas para este recorrido, veo que también hay manitos que se pueden levantar. Esta sería otra manera, levantando la manito azul, arriba yo veo un par de manitos levantadas, o pongan tip, o pongan toc cuando yo hago la pregunta. Si ustedes piensan en preguntas y respuestas, ¿sí? No en el chat, en preguntas y respuestas, o en el chat. Dale. Perdón, o mejor en el chat, porque las preguntas y respuestas las vamos a dejar particularmente para después eso al responder. final. Genial. Buenísimo, Entonces en el buenísimo. chat, buenísimo. En el chat, yo voy a hacer una lectura de una afirmación y ustedes tendrán que poner, si les parece que es un tip, escriben tip y lo mandan. Si les Genial. parece que es un toc, ponen toc y lo mandan. Y después nosotras les contamos. Comparto entonces, y te pido, Roxana, como yo comparto, que vos cheques el chat para estar un poco más tranquila. Comparto entonces la pantalla. Y acá tenemos tips y tocs en la cocina con Roxana Fuhrman y el equipo Casabacteria, con sus 2 libros para que los conozcan si no los conocen, y recuerden que nos siguen, que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, donde contestamos personalmente. Por eso a veces demoramos un poquito porque hacemos una lectura minuciosa de todo lo que nos llega y respondemos personalmente. Y ahí vamos entonces, y comenzamos. ¿Es un tip o es un toc? Esa es la cuestión. Entonces, lavado de manos en casa, antes de cocinar, ¿es un tip o es un toc? ¿Hay que hacerlo y está buenísimo? Explota el chat. Explota el chat. Hasta acá llegué porque la verdad que eso no aporta mucho a que la comida sea inocua o no sea inocua. Veo un montón de ahí de que subieron numeritos a lo loco, así que contame qué dijo la gente. Roxy. Y te diría que unanimidad de tip en esta comunidad que parece que la tiene bastante clara, Clau. Y bueno, buenísimo. Ya que estamos, vamos a hacer algunas aclaraciones entonces. Vamos a ver la respuesta, obviamente. Aplauso para todos los que pusieron un tip. Está genial, genial. Vamos a esperar un poquito más para ver cómo es ese lavado de manos, porque hay otra pregunta más relacionada al lavado de manos. Ahí vamos entonces. Vamos entonces por la segunda. En casa, ¿cómo es el lavado de manos? Y lo mejor es con alcohol en gel o lavandina. ¿Eso es un tip o es un toc? Usar en casa para lavado de manos alcohol en gel o alcohol o lavandina, ¿es un tip o es un toc? No hay ninguna duda. Casi te diría, un solo tip veo por ahí, pero todo toc, 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 toc. Buenísimo, entonces vamos a aclarar porque sobre esto esta gente ha estado muy atenta en todo este tiempo, pero hemos recibido muchas consultas que queremos entonces, es un TOC claramente, así que nuevamente felicitaciones.
Y acá es importante distinguir si estoy en casa o afuera de casa, Roxy. No es lo mismo estar pendientes de nuestro lavado de manos en casa con agua y jabón y secarlas que fuera de casa. Y empezamos por casa. Y vos contás fuera de casa, ¿querés? Así intercambiamos. Dale. En casa, fundamental, entro a la cocina y lo primero que hago es lavarme las manos. Y para eso siempre recomendamos tener jabón líquido en la cocina. ¿Y por qué líquido insistimos? Yo puedo, si tengo la mano sucia, usar esta parte, el dorso de la mano, para presionar, y ¿se ve? La manito ahí presionando con el dorso de la mano. Ahora sí. Entonces, si este es el jabón, yo puedo con el dorso de la mano, presiono, y de esa manera no toco para presionar, la parte de la cabecita para presionar, un poco de jabón, fricción de las manos, este mecanismo de fricción, 20 segundos. Después en la pandemia se empezó a hablar un poquito más. En principio en la cocina esos 20 segundos es suficiente. Yo ya estoy en casa, no es que estoy llegando, estoy en casa, me lavo las manos en esos 20 segundos. Enjuago sin despilfarrar el agua tampoco, no importa si es agua fría, agua caliente, cualquiera de las dos opciones es adecuada, y si estoy en la cocina, lo que vamos a hacer es utilizar un repasador de uso único para las manos, es decir, no es el mismo que después uso para los platos, para otras cuestiones, es el repasador de un color distinto, por ejemplo, le hago una marquita, lo que prefieran, o con el color lo distingo, y de esa manera yo uso ese repasador solo para manos. Así entonces, al comenzar a cocinar, y después hay otras instancias mientras cocinamos donde también nos vamos a lavar las manos, como por ejemplo, saqué la carne cruda, la apoyé en la tabla, hice cosas, terminé con la carne cruda, voy a pasar a otro producto, me vuelvo a lavar las manos. Cada vez que cambiamos de un producto crudo a otro que a lo mejor ya está listo para consumir, nos lavamos las manos. Y si los chicos ayudan en casa, que está buenísimo, enseñarles estos pasos del lavado de manos. ¿Y qué pasa en la calle, Roxy? Bueno, aclarar un minuto, Claudia, que estoy pispeando ahí un poquito y que tiene que ver con esto. Claudia habló del jabón líquido, preguntan si puede ser detergente, sí puede ser detergente, perfectamente, reemplaza. Lo importante es hacer espuma, ¿no? Con cualquier producto. Claudia habló del dispenser porque es algo que nos parece práctico y aparte es disuasivo. O sea, vemos el shampoo para manos o vemos el jabón líquido y decimos, me tengo que lavar las manos. Esto es en casa. Ahora, salgo. Hoy vemos que todo el mundo sale con alcohol en gel. Importante decir que el alcohol en gel no es un reemplazo del lavado de manos, pero bueno, si no tengo agua y jabón cerca, me puedo desinfectar las manos con alcohol en gel. Y hay algo que es importante, Claudia, es decir, que el alcohol en gel se pasa, porque esto lo veo mucho, ¿no? Como que así 2 minutos y ya está. No, son esos 20 segundos en donde yo me tengo que refregar y esperar que el alcohol en gel se evapore, como para que sea el efecto desinfectante. Es muy importante esto. Y otra cosita que me gusta decir, en la calle no hace falta usar guantes, no usemos guantes. No. El guante es un vehículo. Exacto, un mito. Es un mito que ayuda a prevenir enfermedades, pero en realidad es un vehículo tal cual las manos. Entonces, tratemos de evitar usar guantes y sí lavarnos adecuadamente las manos. El guante es un toque, dice alguien ahí, y sí, efectivamente lo es. Dos cositas para agregar. Si ven a gente con guantes en la calle, fíjense cómo los usan. Y van a hacer todo lo mismo que con las manos, pero con los guantes puestos. Y terminan tocando cosas de la calle y tocándose la cara. En la calle, dada la pandemia, recuerden que podemos tocar otras cosas mientras no me toque la cara. Y si necesito comer algo o hacer algo, me pongo el alcohol en gel tal como mostró Roxy. Perfecto, y además, Claudia, decir una cosa que recién preguntaban. El hecho de hacer este movimiento, no es que, porque recién decían, ¿para qué si igual me voy a lavar las manos? Para no contaminar el dispenser. ¿Sí? Por ejemplo, estuve con carne cruda, tengo las manos todas sucias. Si toco el dispenser y sigo cocinando y después lo vuelvo a tocar, vuelvo con las bacterias de la carne cruda. Por eso tocarla con la otra parte de la mano, con el dorso de la mano, de modo que el dispenser siempre está limpio. Y una aclaración más, Roxy. Alcohol en la cocina, no. Más allá que hay cocinas muy modernas y demás, hay fuego en la cocina habitualmente en la mayor parte de las casas, y el alcohol, aún el que es
en gel es inflamable y por lo tanto esto quiere decir que se puede prender fuego y podemos tener un accidente. Por eso, en casa siempre recomendamos agua y jabón. No utilizar alcohol en gel. Tampoco lavandina para las manos. Esas han sido preguntas que nos han realizado con frecuencia. La lavandina te va a terminar dañando las manos y eso favorece después infecciones. Y además hay una flora protectora que está muy bien en las manos y no hay que dañarla. Esa es la flora que nos protege de la instalación en nuestras manos de otros microorganismos no deseables. Entonces, el hábito del lavado de manos no es solo la pandemia, es para la vida. Y enseñárselo a los hijos para la vida, más allá de este proceso particular de pandemia. Pero no exagerar, ya que hay una flora normal que queremos mantener, que nos protege. Puedo usar alcohol al 70% en lugar de alcohol en gel, por supuesto que sí, hoy es un desinfectante que se está usando más habitualmente, que quizás es un poco más económico. Tengan cuidado cuando compran hoy alcohol, porque ahora salió comercialmente la posibilidad de comprar alcohol al 70%, cosa que hace 6 meses no existía en el mercado. Entonces lean la etiqueta. Exacto. Y si lo van a preparar en casa, muy cortito, pongan 7 partes de alcohol y 3 partes de agua, así preparan a partir del alcohol comercial 96, el alcohol 70 aproximadamente, pero miren la etiqueta que no estén comprando alcohol 70, ¿sí? Y preparen poquito, que usen en poco tiempo, porque si no se empieza a evaporar y ya no tiene la misma eficacia. Vamos por otra entonces. Sí, las preguntas que no estamos respondiendo, Clau, aclararles que no es que no las veamos, quizás las vamos a responder más adelante, y solo respondimos ahora las que tenían justo que ver con este tema, ¿sí? Después ya Juan Pablo les avisó que íbamos a usar la parte donde tienen abajo toda la información entre el chat y los participantes. Ahí tienen preguntas y respuestas, Q y A, y ahí van a poder hacer las preguntas que Juan nos va a ir leyendo después, como para cerrar la charla con todas las preguntas que quieran. Vamos a ir respondiendo globalmente esas preguntas que son por fuera de esto. Mirar la fecha de vencimiento de los alimentos envasados, ¿es un tip o es un TOC? Y es todo verso lo de la fecha de vencimiento. ¿Es un tip o es un TOC? Habíamos puesto la diapo antes de empezar a hablar y ya todos habían, casi te diría que la respuesta lista. Para todos es un tip. Espectacular. No es la respuesta habitual, así que esta gente está súper entrenada. Muchas veces surge la pregunta y vamos a ver la respuesta. Es fundamental mirar y respetar la fecha de vencimiento. Y esto tiene que ver con que mucha gente dice, bueno, pero venció ayer, lo como hoy, no pasa nada. O venció hace 2 días, bueno, 2. Y si uno no hace nada, 2 tampoco. Y así pasamos a una semana y a veces la gente termina probando cosas y no hay que ni siquiera probar, porque no sabemos, justamente vamos a recordarles la definición de inocuidad, y es la garantía de que un alimento no nos va a causar daño, pero eso requiere que lo utilicemos bajo las condiciones para las cuales fue diseñado. Y por eso es tan importante mirar la etiqueta, no solo para la fecha de vencimiento, sino que ya que estamos, Roxy, agregamos las indicaciones de cómo utilizar el producto. Porque justamente el fabricante nos garantiza que no nos va a causar daño si lo usamos dentro de la vida útil y si lo usamos siguiendo las instrucciones de preparación. Y esto que parece un plomazo. ¿Sabes qué? Me dice que yo este producto congelado, esta verdurita congelada, la cocine 10 minutos. No, si está divina para comerla así directo, no. Es sumamente importante respetar esas indicaciones, ya que de esa manera nos está garantizando el fabricante que no nos va a causar daño alguno. ¿Vamos a algún ejemplo, Clau, querés? Por ejemplo, hace un par de años, ya creo que fue un par de años, o el año pasado o el 2018, hubo retiros del mercado durante un periodo de tiempo bastante largo, 1 mes y pico, de vegetales congelados, justamente no fue casual el ejemplo que elegimos, acelga congelada y algunos otros productos congelados de varias marcas, porque en realidad habían empleado para su comercialización vegetales congelados provenientes de Europa que habían estado implicados
en un incidente, lo que llamamos un brote de enfermedad transmitida por alimento en Europa por una bacteria complicada que se llama Listeria monocytogenes, que en general a los adultos sanos no nos causa mayor problema, pero que a la población más vulnerable, especialmente los adultos mayores o las mujeres embarazadas, puede generarles complicaciones severas. Esto es, por ejemplo, problemas neurológicos, una meningitis en los adultos mayores, y en las embarazadas, problemas en el embarazo, inclusive abortos, o el bebé se infecta en el momento del parto. Entonces, el seguir las indicaciones del fabricante, que es hervir ese vegetal para consumirlo, hubiera sido la barrera para evitar que eso pasara. Más allá que no debiera estar contaminado y el retiro del mercado estuvo muy bien, quienes cumplieron con todas las indicaciones no hubieran tenido ninguna consecuencia, porque al hervir ese vegetal, la listeria se hubiera eliminado y no hubiera pasado nada. Lo mismo entonces con la fecha de vencimiento. Hay productos que probablemente no le pase nada si yo me excedo un par de días, pero en otros no tenemos posibilidad de saberlo. En Europa tienen dos tipos de fechas. Una que es fecha preferente de consumo y otra es fecha de caducidad o vencimiento. Y los europeos saben que la fecha de vencimiento o de caducidad la tienen que respetar a rajatabla, mientras que los europeos saben que cuando es fecha preferente, si se venció un par de días, pueden consumirlo y no les va a pasar nada. Nosotros no tenemos esa distinción. Todo lo que aparece en Argentina representa lo mismo, consumir hasta esa fecha, hasta la última hora de ese día. ¿Qué puedo hacer si se me está por vencer, Roxana? ¿Lo vamos a tirar? No. Por ejemplo, puedo congelar un queso blanco que se me está por vencer. Cuando lo bajo, lo uso dentro de las 24 o 48 horas máximo. Al estar congelado, estamos deteniendo el deterioro y todo lo que pasa dentro de ese producto. Lo descongelamos y lo usamos en 24 o 48 horas y no más. Tenemos esa chance, así que hay un montón de cosas para hacer para no despilfarrar comida. Bueno, Roxy, te paso las pantallas y vos vas a tener que seguir mirando el chat porque yo sigo compartiendo pantalla y no tengo chance de mirar qué es lo que están contestando, ¿sí? Bueno, no importa, pero a mí me pasan, los veo. Dale, yo te la paso. Bueno, entonces, vamos por la siguiente. Próximo. Y dice, al llegar de hacer las compras, lavar los huevos antes de guardarlos en la heladera, ¿es un tip o es un toc? Están aceitados mal, te digo, ¿eh? Sí. Toc, 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 tip. Toc, 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 tip. Bueno, entonces, al llegar de hacer las compras, lavar los huevos antes de guardarlo en la heladera, ¿es un tip o es un toc? Ahí vamos a la siguiente. Bueno, efectivamente, es un toc. ¿Y por qué? Y esto es tan controvertido para la gente, no para nosotras, que lo tratamos de transmitir siempre de la misma manera y llegar a la gente. Evidentemente llegamos, porque fíjate todos los tocs que hay. Los huevos no se lavan antes de guardar en la heladera. Los huevos se lavan si quiero lavarlo y prefiero lavarlo, porque es un toc, quizás, antes de usarlo. ¿Y por qué decimos esto y somos tan enfáticas? Porque el huevo viene con una película protectora de origen que hace que los microorganismos no ingresen por esos microporos que tienen la cáscara. Esos microorganismos que están presentes afuera. Entonces, ¿por qué la gente lava los huevos? ¿Por qué este toque? Porque la gente piensa que lavando el huevo puede evitar la contaminación con una posible, por ejemplo, salmonela. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe o desconoce es que la salmonela esa que piensan que solamente puede estar en el exterior, también puede estar en el interior. Con lo cual, lavando el huevo, no estoy ayudando a la inocuidad, por decirlo de alguna manera, de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar esa posible contaminación? Cocinar el huevo. Entonces, guardar los huevos adentro de la heladera, sí. ¿Por qué? Porque estoy evitando el posible desarrollo de ese microorganismo. Pero lavarlos no, por lo que estoy haciendo es, de alguna manera, vehiculizando a través de las gotas de agua, microorganismos hacia el interior. ¿Vamos con la próxima? Sí. Bien, bien.
Ahí avanzamos. Vamos a aclarar que tampoco, aún con pandemia, ni se desinfectan ni nada, ¿eh? Se guardan en la heladera, siempre en la heladera, y ni desinfección, ni lavado, ni nada. Por las dudas, aclaramos eso, pandemia o no pandemia, el tratamiento es el mismo, a lo sumo, tener en claro de lavarse las manos después de tocarlas. Y una pregunta frecuente es si viene con caca, ¿qué hacemos ahí, Roxana, para que sí. eso? Ahí está, porque ahí lo estaban preguntando, y decir esto. A ver, y antes de ir a lo que vos preguntabas. Primero decir que los huevos los puedo guardar en la huevera. En general, en la mayoría de las heladeras hay un lugar que es la huevera, y eso es para guardar los huevos. ¿Se puede guardar ahí? Sí. Y hay muchos que dicen, pero la puerta a veces tiene un poco menos de temperatura. En general, los equipos que tenemos hoy, las heladeras que tenemos hoy, tienen una temperatura bastante pareja. Puede ser unos grados menos o unos grados más, en realidad, en la puerta, que no afectarían, en este caso, a los huevos. Entonces, sí, los huevos se pueden guardar en la huevera de la puerta. Y entender otra cosa, Clau, decirles que los microorganismos que pueden estar presentes en esa contaminación externa no van a volar, los microorganismos no vuelan. Los microorganismos los llevamos con las manos, con un cuchillo, con la tabla. No hay, digamos, posibilidad de que vayan de un alimento a otro si es que nosotros no los llevamos. Entonces, es importante esto, no es generación espontánea, porque esté el huevo acá y el fiambre acá, se van a contaminar. Si es que no tuvieron contacto, no se contaminan. Entonces, y si tienen materia fecal, como vos preguntabas, bueno, una posibilidad es una rejilla limpia o un papel para sacarlos si es que me molestan, ¿sí? ¿Se pueden guardar sucios en la heladera? Sí, se pueden guardar sucios en la heladera. Hay gente que no le gusta, ok, perfecto. Otra recomendación es usarlo ese día en una tarta bien cocida para mayor tranquilidad, algo que vas a cocinar muy bien y que te despreocupas de cuán bien cocido está. La tarta la vas a cocinar hasta que esté crujiente para comerla y usarla ese día y listo. Y así ya ese huevo sucio no está en la heladera, si es el toque que genera el malestar de que esté en la heladera. ¿Por qué algunos recomiendan lavar los huevos antes de usar? Pregunta ahí Julieta. Porque quedó el mito de que estaba en la cáscara únicamente. Entonces pensaban que de esa manera, para hacer una mousse y demás, era suficiente con lavarlo. Ese mito quedó instaladísimo. Pero en la década del 80 varias bacterias se volvieron muy locas. Apareció la listeria, apareció Escherichia coli, que causa complicaciones en los chicos, y a su vez la salmonela se adaptó a colonizar el ovario de la gallina. Y por lo tanto, no quiere decir esto que todo huevo que compremos esté contaminado, en absoluto, lejos de eso, pero no lo sabemos, va a verse impecable. Entonces, no solo puede estar afuera, sino también adentro. Te dejo, Roxy. Sí, y preguntaban por qué en la heladera, si está en un lugar fresco y no a la luz. A ver, esto está muy bien la pregunta que haces, Gaby, porque nuestra legislación indica que los huevos se deberían guardar entre 8 y 15 grados. Lamentablemente es una temperatura, un rango de temperaturas que no tenemos equipo de frío. A veces en los supermercados los encontramos cerca de los fríos, como para poder tener una temperatura más baja y no tan alta, pero en casa lo que hacemos es guardarlos en la heladera, porque vuelvo a repetir, es la única forma que yo tengo de alguna manera de enlentecer o de retardar ese desarrollo microbiano que puede llegar a tener en el huevo. ¿Vamos a la próxima, Roxy? Sí. Ahí vamos. Bien, entonces dice, al llegar de hacer las compras, guardar, bueno, un poco ya lo dije, Clau, bueno, no importa, guardar pero a ver, los huevos en envase cerrado en heladera. ¿Es un tip o es un toque? ¿Y por qué lo incluimos? Voy a ir diciendo. Lo incluimos porque hay muchas consultas en Casa Bacterias con respecto a este tema de que es obligatorio guardar los huevos en un envase cerrado. Y nuestras madres y abuelas se agarran la cabeza porque dicen, jamás hice tal cosa. Y hay consecuencias a veces también si lo guardas. Y hay consecuencias. Bueno, ¿es un tip o es un toque? Vamos con la próxima, evidentemente todos ¿Qué contestaron? Bien, contame que contestaron. Todos contestaron bien, felicitaciones a todos que contestaron que es un toque. Pero en realidad, lo que nosotros decimos desde Casa Bacterias es que no es ni un tip ni un toque. Si vos querés guardar los huevos en un recipiente cerrado, eso te da más tranquilidad. Tenés un recipiente guardado, tenés un recipiente en casa para poder guardarlos de esa manera, no hay ningún problema.
Ahora, saber que esto no es necesario, que trae algunas consecuencias, como dijo Claudia recién, y en los últimos días nos están llegando muchas consultas con respecto a esto, huevos que se ponen con unas pintitas negras, ¿no, Clau? ¿A eso te referías? Enmohecidos, enmohecen. Que tienen que ver con esa humedad de la heladera, que al estar cerrado el envase se retiene ahí adentro y crecen los hongos del ambiente, los hongos normales que están en cualquier ambiente. Entonces, digamos, volvemos. Cuando nosotros hacemos este tipo de recomendaciones, siempre desde Cazabacterias nuestras recomendaciones tienen fundamento científico. O sea, no somos caprichosas al recomendar ciertos hábitos diferentes. Actuamos con cosas que fueron pasando, ¿no? Con respecto Absolutamente. al tema. Y agrego algo más, Roxy, si me permitís. Si vos lavás el huevo que sale de la heladera listo para usarlo, bueno, lo querés hacer, hacelo, pero no si el huevo está a temperatura ambiente. Porque si está a temperatura ambiente, lo que vas a generar es que el agua penetre desde la cáscara al interior del huevo y arrastre toda la suciedad de la superficie al interior, y eso no lo queremos. Si lo vas a lavar, que sea de la heladera el huevo al agua para lavarlo, si no, no lo laves, porque vas a lograr que entre toda la suciedad adentro del huevo, y eso también es científico por las diferencias de temperatura, cómo va a producirse ese intercambio. ¿Vamos a la próxima, Roxy, o querés agregar algo? Un minuto, porque Julia pregunta, se decía que poner el huevo entero sin cocinar en la rosca de Pascua y cocinarla en el horno desarrollaba la salmonela también. Claro, bueno, otro de los mitos que las abuelas... ¿Cómo hago para usar huevos en preparación cruda? A ver, lo que tenés que hacer es saber que estás asumiendo un riesgo. Usar un huevo en una preparación cruda significa que ese huevo no está pasteurizado, o sea que ese huevo puede contener microorganismos que pueden dañar a la salud. Abstenerse, grupo de riesgo, ¿sí? El grupo vulnerable, embarazadas, lactantes, ancianos, inmunosuprimidos y bueno, hoy hablamos mucho del grupo de riesgo por la pandemia, ¿no? El huevo duro se guarda en la heladera, a ver, Claudia, acá tenemos diferencia con Claudia, ¿con cáscara o sin cáscara? Yo lo guardo con cáscara y lo marco que está duro y lo consumo dentro de las 24 horas. O sea, bueno, no lo dejo más tiempo, lo guardo si hubo un error de cálculo y quedó algo, también lo puedo cascar, o sea, si lo pelé y no lo usé, lo puedo guardar perfectamente en un recipiente, no hay ningún problema. Depende la instancia en que me apiolé que no lo iba a usar. Claro, digamos que no tiene restricción guardarlo pelado o con cáscara. Lo que te puedo decir por la experiencia es que si lo guardas pelado va a dar más olor a la heladera, con lo cual habría que hacerlo, estar bien protegido y tapado. Y el problema de guardarlo con cáscara es que más de una vez vas a pensar que estaba cocido y va a estar crudo. Y de hecho, no volverlo a poner en la huevera donde estaban los huevos sin lavar. Eso sí, no está bueno. Identificarlo bien, marcarlo bien, que no debe ir a ese espacio de la heladera. Bueno, y el huevo da mucho, Clau. El huevo frito también estamos diciendo de un producto que quizás no esté bien pasteurizada la yema, que recién preguntaban. ¿No es mejor dejarlos en el cartón? No, el cartón hay que descartarlo. El cartón es un elemento que es no lavable, que puede estar contaminado, y lo que recomendamos es descartarlo. El jarro hervidor de huevos debe ser exclusivo de ninguna manera. De ninguna manera, cuando yo estoy hirviendo los huevos, estoy matando todos los microorganismos que están presentes. Yo puedo hervir ahí lo que quiera. ¿Sí? Eso es muy TOC. Muy TOC. Bien, seguimos. ¿La tuya qué está? Ahí está. Lavar las frutas. Al llegar de hacer las compras, lavar las frutas y verduras antes de guardar en la heladera. ¿Es un tip o es un toque? Está muy repartido y es lógico que así sea. TikTok, muy bien. Cada uno tiene su posición tomada. Acá también tenemos la nuestra tomada. Y acá tenemos la nuestra, sí, Cazabacterias, acá hay grieta en Cazabacterias. Bueno, a ver, Clau, lavar las frutas y verduras antes de guardar en la heladera, no es ni un tip ni un toque. Y a veces dice toque y a veces tip, dice alguien por ahí. Exactamente. A ver, ¿qué hago yo cuando llego a casa con mis compras? Lavo las verduras y las frutas y las coloco en la heladera.
y las coloco en un lugar en donde yo sé que todo lo que está ahí está limpio y listo para usar, y no se contamina ni con carne, ni con pollo, ni con huevo crudo, ni con nada que esté sucio. Entonces, de esa manera, a mí particularmente, me permite tener frutas y verduras lavadas listas para usar en el momento que las necesite. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo de Claudia? Claudia no hace esto. Claudia llega del supermercado y guarda las cosas en la heladera así como llegan. Y la gente se horroriza. A ver, ¿sucias? Sí, sucias. ¿Por qué? Porque las pone en un lugar separado, en donde no va a mezclarse con lo que está listo para consumir como para que se contamine, pero además porque ella sabe, y en eso tiene una gran ventaja, que guardando las cosas sucias, así como vienen, le va a durar mucho más que a mí, que lavo todo y dejo todo limpio y teóricamente seco, pero a veces no está tan seco, y que dura mucho menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? A mí no me interesa ese tema, porque yo sé que tengo una rotación mucho más, con 2 adolescentes en casa, mucho más rápida esa rotación. Entonces me sirve esa forma de guardar las cosas limpias y secas cuando llego de las compras. ¿Quieres compartir cómo es el lavado de frutas y vegetales, Roxy? Así ya damos esa información también. Totalmente, Y esto, a eso solo iba. aclaro esto, aún en pandemia no lavo nada y guardo en la heladera. Lo que sí tengo en claro es que cada vez que saco algo, lavo, desinfecto y me lavo las manos, ¿sí? Y recordar que el virus no hay evidencia hasta el momento que el coronavirus se transmita por alimentos. Entonces, mientras que yo no me toque la cara después de haber tocado la verdura, está todo bien. Simplemente me lavo las manos y después lavo las verduras, como les va a contar Roxy. Bueno, ¿cómo se lavan las frutas y las verduras? Tenemos varios posts de este tema como para aclarar, y lo primero que quiero aclarar es esto, tal cual lo dijo Claudia recién. No cambiamos el procedimiento de lavado de verduras por la pandemia, es el mismo que venimos recomendando. Entonces, las frutas y las verduras se lavan con agua potable, fría en lo posible, con agua de la canilla. Si es verduras de hoja, tratar de retirar el cogollo, de abrir la planta de lechuga o es de rúcula, como para que se pueda ingresar bien a la hoja y la hoja se lave de la mejor manera, ¿sí? No, digamos, no la planta entera, sino abierta, con agua, y no tiene mucho más. Escurro y esa verdura debería estar lista para consumir. Ahora, si yo quiero, porque tengo esa costumbre y tengo a alguien del grupo de riesgo en casa, alguna embarazada, algún niño, alguna persona inmunosuprimida, desinfectar la verdura, puedo desinfectar la verdura. En mi caso particular nunca lo hice y tampoco lo hago, salvo cuando estuve embarazada. Entonces, ahí termina mi proceso. ¿Cómo puede seguir para estar más tranquila si soy muy TOC o, repito, si hay alguien del grupo vulnerable? Sumerjo esa fruta y esa verdura en una solución que preparo con de 3 a 5 gotas de lavandina por litro de agua. Esto es una solución que preparo en el momento, con las gotas medidas, y que no necesariamente, no debería tener olor a lavandina. Sumerjo las frutas y las verduras durante 10 minutos, y una vez que pasaron esos 10 minutos, saco la fruta y la verdura, escurro y ya está lista para usar. Con lo cual estoy diciendo, uso una dosificación de lavandina que no necesita enjuague posterior. ¿Puedo usar cualquier lavandina? No, no puedo usar cualquier lavandina. La lavandina que uso para desinfectar tiene que ser la lavandina que indique en su envase, ya sea con una gota roja que dice apto para desinfectar agua, o que diga en su procedimiento que es apto para desinfectar fruta, verdura o inclusive agua. Esa es la lavandina que puedo usar. No puedo usar lavandina en gel, lavandina con fragancia. ¿Y para la ropa? Y para la ropa. Es importante esto porque hubieron un montón de intoxicaciones con productos químicos en estos últimos meses por utilizar productos que no son adecuados para contacto directo con alimentos. Y ahora voy a esto que están preguntando. Sí, Clau. No, esto, aclarar que es un aliado
el usar lavandina si yo quiero desinfectar y no queremos que se convierta en un peligro químico en la comida. Si yo no controlo y digo un chorrito, ese chorro por ciento que estamos agregando, que no sabemos cuánto es, no. Porque ahí podemos generar algún tipo de intoxicación en la familia. Y además va a tener todo un gusto a lavandina que es espantoso. Sí, Roxy, ¿qué preguntas estás leyendo ahí? No, ahora voy a eso, pero aclarar que el uso del vinagre es algo que está bastante difundido, no reemplaza la lavandina para desinfectar en las concentraciones que lo usamos, pero sí lo puede usar opcional posterior a la desinfección. Un chorro de lavandina, ahí sí, al chorro por ciento, un chorro de lavandina, de vinagre, perdón, blanco, y me va a ayudar sobre todo a desprender los bichos, si es que hay bichos presentes en el vegetal, en el brócoli, por ejemplo, en el coliflor, a veces hay muchos bichos. Pueden repetir la cantidad, son de 3 a 5 gotas de lavandina, y esto lo aclaramos, porque hay distintos tipos de lavandinas en el mercado. En general ahora se consigue solamente la de 25, ¿no, Clau? La de 25 gramos. Sí. Entonces decimos de 3 a 5 gotas. Con colocar de 3 a 5 gotas yo estoy cubriendo el rango de concentración de cloro que necesito para desinfectar y para matar estos bichos. Así que no se vuelvan locos. De 3 a 5 gotas es adecuado. Y es 10 minutos dejando en contacto, ¿eh? Esto es importante, 10 minutos y ahí de contacto. Es importante porque alguien dice, yo prefiero usar alcohol. El alcohol no está recomendado para utilizar en contacto directo con alimentos. De hecho, hay alcoholes que compramos en la farmacia que no son aptos para contacto con alimentos. Ustedes van a encontrar a veces alcoholes que dicen de uso agrario o de uso alimenticio, esos son los alcoholes que se utilizan para hacer licores, pero hay otros alcoholes que dicen uso medicinal. Entonces, no se recomienda la utilización de alcohol para desinfección de verduras. Ni agua oxigenada, ni otros productos. O sea, lo ideal es lavandina. Si no tengo otra cosa, podemos solo lavar. Si no hay grupo vulnerable en casa, no pasa nada. Recordar que el virus no hay evidencia que se transmita por alimentos. Para superficies es otra cuestión. Y ojo, alcohol en la cocina no, ni siquiera para superficies. Hemos recibido consultas incluso de uso en el piso. Eso se evapora y los chicos lo pueden inhalar y se estarían inhalando todos los los vapores de alcohol, así que tampoco para el piso. Genial. Les recuerdo que estamos leyendo solamente lo que ponen en preguntas sin respuestas para poder contestar, no lo que van poniendo en el chat, así que por favor, se escriben ahí, y si te parece, Clau, y vamos a las respuestas. Bueno, primero agradecerles mucho, y espero que les haya gustado esta presentación. Juan Pablo, si te parece, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. La idea era jugar un ratito y aprender al mismo tiempo, así que les agradecemos y valoramos enormemente este tiempo que han compartido con nosotras. Los invito entonces, bueno, antes que invitarlos, agradecerles, María Claudia y Roxana, por el espacio, por la claridad. Siempre es un placer contar con sus disertaciones en Fundación. Si les parece entonces, invitamos a toda la comunidad a que, utilizando el botón preguntas y respuestas, nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios. Pregunta que me pareció muy interesante de Luciana, porque hay de alguna manera hoy una duda en si se debe hacer o no. Dice, si comemos algo fuera de casa, por ejemplo, algo comprado en un kiosco, ¿debemos higienizar el envase? Bueno, a ver, la verdad es que con todo lo que hay de temor por la pandemia, lo ideal es si voy a comprar algo, llevarlo a casa, lavarme las manos y servírmelo en un si yo tengo tanto temor, servírmelo en un plato, porque si no, estoy en la calle, no sé quién lo tocó, llevar las manos a la boca. Entonces, si yo me lo llevo a mi casa y lo voy a consumir en casa, abro el envase, coloco la comida en un recipiente, tiro el envase, me lavo las manos y me siento a comer. Listo, hago eso. O guardo supongamos galletitas, las guardo en la lata de casa, tiro el envase y ya está. Claro. Recuerden que todo lo que le tiran al envase puede penetrar al alimento, porque no están diseñados para estar tirándole lavandina ni alcohol. Entonces, no está bueno hacer eso, ¿sí? Acá es lavarse las manos y no tocarse la cara mientras toco el envase. Me gustaría agregar, Juan Pablo, a esto, porque hay muchas dudas con respecto a este tema y un poco llevar un poquito de tranquilidad.
y Claudia ya lo dijo, y creo que yo también, pero volver a repetirlo. El virus la pandemia que estamos padeciendo en este momento es un virus que no se transmite por alimentos, o sea, que no se transmite por el tracto digestivo, no por consumir, sino por respirar, o sea, es un virus respiratorio, porque nos preguntan mucho sobre el pan, sobre el fiambre, ahora sobre El sushi, un producto de el kiosco. sushi. Exacto. Entonces, si la persona que me está sirviendo las facturas estornuda, ¿sí? O tose, o sea, siempre nos tuvimos que haber preocupado por esto, no ahora, sino que siempre. ¿Por qué? Porque hay un montón de enfermedades que puede transmitirse, sí por estornudar o por cortar algo con una herida en un dedo y no lavarme y no protegerlo y lavarme las manos. Entonces, aclarar bien esto. No seamos alarmistas, por eso quisimos hacer esta charla de tip y talks, para poder erradicar esos mitos, ¿sí? Y más hoy, cada uno le llega un WhatsApp de un montón de cosas que no son ciertas. Me parece importante agregar algo sobre esto también. Empezar a cambiarse los anteojos con los que uno mira el accionar de la gente donde uno compra. Si yo veo que estornudan, no vuelvo a ese local. En principio, empezar a mirar cómo trabajan. Y entonces elegir dónde compro, ejercer mi derecho de elegir dónde compro. Y por otra parte, decirles que también la gente de gastronomía ha hecho un trabajo enorme de capacitación y de preparación para todo lo que es la época de pandemia. Nos han consultado, han habido un montón de acciones que han realizado y que saben que no se estornuda, no solo por la pandemia, sino como dijo Roxy, nunca hay que estornudar sobre la comida, simplemente colocando el codo es suficiente. Así que empiecen a mirar el lugar donde compran, cómo trabajan y elijan dónde van a seguir comprando. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de Andrea. Dice, ¿es bueno conservar las verduras en la heladera en bolsas de nylon? ¿Dónde es mejor guardarlas en la heladera? ¿Querés decir vos, Bien, Roxy? sí, digamos que se pueden guardar en bolsas de nylon, siempre bolsas de solo uso, bolsas de corte o bolsas de arranque, que sean aptas para contacto directo con alimentos, no bolsas que tengan tintura, no bolsas que tengan color, y acá Claudia me hace el gesto de poder pinchar esa bolsa, inclusive para que le entre aire y respire y que se mantenga mejor ese producto. Si son verduras de hoja, les recomendamos meter 2 hojas de papel de rollo de cocina para que absorba un poco la humedad, y les puedo asegurar que la rúcula, la lechuga, se conserva genial en bolsa, pero siempre en la heladera. Pensemos una cosa, una vez que yo lavo ese producto, fruta, verdura, estoy quitando una carga microbiana que venía, ¿sí? Entonces tengo que proteger ese alimento, y la única forma de proteger ese alimento para que no crezcan otros bichos es metiéndolo en la heladera. Claro. Próxima Seguimos. pregunta. Raquel dice, esto de alguna manera se contestó con el tema de los huevos, pero vamos a ponerlo de vuelta porque quizás en este caso es distinto. Dice, ¿la carne en la heladera contamina aunque esté en otro estante? Ordenar la heladera, Juan Pablo, es todo un arte. Sencillo y de sentido común. Y cuando hay muchas abrepuertas hay que enseñarles cómo se guardan las cosas. Y básicamente es como que hacemos una división en 2 grandes sectores. Y esto tiene que ver con que hay alimentos que están sucios, como la lechuga y la verdura, que hay un cajón para eso. Si yo decido guardarla sucia, pongo ahí y eso no toma contacto con el resto. Y a su vez, por ejemplo, la carne cruda, que también puede estar contaminada y puede chorrear en recipientes profundos, pero siempre en la parte baja, porque cualquier incidente y derrame no va a tocar nunca lo que pongo por arriba, que es todo lo que ya está listo para comer. ¿Y qué digo que está listo para comer? Y queso, el queso ya viene procesado, pasteurizado, fiambres, ya vienen procesados, listos para comer. Lo mismo si yo cociné algo, una tarta, o lechuga limpia, o Roxana, que limpia toda la verdura, la carne cruda no la va a guardar encima de la lechuga cruda, la va a guardar por debajo, y siempre en recipientes, de modo de limitar la posibilidad de derrames y de contaminación. Como dijo Roxana, no vuelan los microorganismos, pero a veces alguien empuja y acomoda y toca, y a veces se tuerce alguna fuente y chorrea. Entonces cuando chorrea, y chorrea sobre lo que estaba listo para consumir, hay una contaminación. Por eso, arriba lo que está listo, abajo lo que está crudo. Perfecto, genial. Natalie nos hace llegar una consulta que de alguna manera quizás también se contestó, pero está bueno dejarlo bien en claro. Dice, ¿se puede desinfectar con vinagre de alcohol?
No, digamos que hoy en día que todos nos hicimos expertos desinfectantes de cocinas, de superficies de picaporte, hay dos productos importantes para usar. Uno es la lavandina diluida, ¿sí? Y al alcohol al 70%. Respetando esto que dijo Claudia, que el alcohol no en la cocina. Claro, Había perfecto. otra pregunta que tiene que ver con esto que está diciendo Roxana y por las dudas aclaro. Hay muchas preguntas sobre amonios cuaternarios y dejar en claro que hay una familia enorme de amonios cuaternarios, depende de cuál se trate, de la concentración de uso, y yo lo que he visto es mucho uso en ámbitos hospitalarios o para superficies, para el piso y demás. Ojo con los alimentos, si se puede usar lo va a decir el envase y lo va a decir las indicaciones de uso y seguir minuciosamente cómo diluirlo, pero si no lo aclaran, no usarlo para alimentos, porque hay una familia muy grande de amonios y no todos van a ser adecuados para uso con alimentos. Claro. Uh-huh. Pregunta rápida de Laura. Dice, ¿los lácteos se pueden guardar en el freezer? Bueno, a ver, ¿se puede guardar el freezer? Sí. ¿Van a quedar igual cuando los descongele? No creo. Entonces, a ver, ¿qué querés guardar? Yo, por ejemplo, la vez pasada hice la prueba, no sé si, creo que todavía no la compartí, pero guardé un sachet de leche, un cartón de leche en el freezer. Y después la saqué y la leche quedó perfecta. La usé para hacer salsa blanca, pero la podría haber también usado para tomar. Entonces, quizás la leche va a quedar más o menos igual. Ahora, un queso blanco probablemente se separe, no quede la misma consistencia, pero a los fines microbiológicos, si vos podés, si le hace algo, no habría ningún problema. Yo si congelo queso blanco lo uso para tarta, por ejemplo, no lo uso para comerlo en una tostada. Porque no Bueno, está igual. Claudia es una congeladora serial de queso, por ejemplo. Sí, Ella cuenta siempre. mi marido compra las hormas de queso, lo fracciono y ahí lo envuelvo, lo guardo, y después sí, el secreto es cuando lo bajo, la congelación, descongelación cambia la textura, como bien dice Roxy, yo uso ese queso para tartas y para omelets y para cosas cocidas, hay que usarlo una vez que lo bajo 3 días, 4, y si no empieza a aparecer algún honguito. Por eso es fraccionarlo en paquetes chicos, lo que voy a usar, y no más, porque si no cuando lo descongelo, si no lo uso en 3 días, yo diría, ya empiezan a aparecer honguitos. Entonces, para que no tiremos nada, ni bien lo bajo, lo uso completo. Claro. Es cierto, yo hago lo mismo, le cuento, y cambia la textura, sobre Sí, todo sí, del queso crema. sí, Cambia sí. Y el yogur ni totalmente. te digo, el yogur ni te digo. Claro, sí, no, Bueno, no. por ejemplo, yo congelo ricota, eso siempre, porque tengo para hacer rellenos. Claro. Me es práctico. Sí. Pregunta Elisa, me imagino que es para desinfectar. Dice, 4 o 5 gotas de lavandina en cuánta agua, En 1 litro de agua. en 1 litro de agua. Perfecto. Eso Pregunta es que para se... alimentos, no Para para alimentos. superficies. Ah, ok. Indica, Clau, si querés la No, no, anda, concentración anda vos, anda vos, anda vos. la concentración de superficies para desinfectar superficies es diferente, ¿sí? Entonces decimos que es, para un balde de 10 litros de agua es un pocillo de café, son 100 mililitros. Pocillo de café no es esto, es un pocillo de café chico. Entonces, son 100 mililitros para 10 litros. A ver, es una solución que utilizo en el momento, porque el cloro en general se evapora. Y si lo quiero hacer, en vez de en 10 litros, lo quiero hacer en 1 litro, ¿sí? En vez de 10 litros, en 1 litro son 10 mililitros. Es una jeringa grande de 10 mililitros de lavandina en una solución de 1 litro de agua. Lo puedo Claro, preparar en un pulverizador y tenerlo, tratar de tenerlo en envase cerrado y utilizar en pocos días. claro. Pregunta Janine, recomendaciones para el trapo de cocina, el trapo, pobre y heroico trapo de cocina. Dice, me da mucho asco con qué limpiar mesadas de la cocina. Pobre trapo de cocina, la verdad es un héroe. Bueno, hay mucha variedad de trapos disponibles. Eh, la verdad es que hay calidades muy diferentes. Y esencialmente es lavar, o sea,
Si yo voy a limpiar, tengo que utilizar algo que esté limpio para limpiarlo. Entonces es usar y limpiar, usar y limpiar, usar y limpiar, y al fin del día hacer una buena jabonada de esa esponja o ese trapo rejilla. Después lo enjuago y le puedo tirar agua hirviendo para desinfectarlo, que me parece, para mí es lo más cómodo. Una vez que está frío, lo retuerzo bien y lo dejo secar, y son tratamientos donde sin agua y sin comida las bacterias no crecen y no va a oler mal. Huele mal porque no se lavó bien, entonces hay que ser muy riguroso con la higiene del trapo. Huele mal también, Claudia, ¿sabes por qué? Perdón, Juan, porque la gente suele poner el trapo sucio en agua, lavandina y detergente y dejarlo sumergido. Y el proceso correcto es, termino de usar el trapo rejilla y lo lavo con agua, si es caliente mejor para sacar la grasa, y detergente. Y de esa forma estoy retirando la suciedad. Exacto. Después, si lo quiero pasar por agua y lavandina, un toque, unos minutos, no es dejarlo en agua y lavandina. Y después del agua y la lavandina, retuerzo y dejo secar. Ese trapo no va a tener microorganismos y además no va a tener olor. Cuando yo meto el trapo sucio en lavandina, inactivo la lavandina con la mugre, y entonces no desinfecto, ni limpio, ni hago nada. Primero se lava, después se desinfecta, si lo quiero desinfectar. En el día lo voy lavando, y a última hora del día le doy ese tratamiento más intenso para que al día siguiente esté impecable. Vos sabés que una de las preguntas era cada cuánto se debían cambiar la rejilla y la esponja. O sea, con este tratamiento va a ser solo una cuestión de uso Cuando De se deterioro. deteriora. cuando Sí, se sí. deteriore, exactamente. Bien, pregunta Elisa, si cocino algo que saqué del freezer, ¿lo puedo volver a frizar cocido? Sí, si yo saco algo del freezer, no sé, tengo carne cruda, la cocino, el pollo, por ejemplo, lo cociné y me sobró, puedo, lo que sobró que está cocido, congelarlo, porque hubo un cambio en ese alimento, ¿sí? Eso Lo lo que no puedo puedo hacer. hacer es sacar las milanesas, ¿no? La carne para La carne. milanesa del freezer. Hacer las milanesas significa empanarlas, pasarlas por huevo y volverlas a frizar. Ahí no cambié de estado el alimento, lo único que hice fue empanar las milanesas. Claro, Entonces, sí podría guardarlas, si esas milanesas las cocino y las guardo en el freezer. Que yo no lo Por recomiendo ejemplo, porque no queda muy bien, pero no, bueno. yo lo que a veces hago es, hago el relleno de empanadas, lo cocino bien, y separo una parte para después hacer tuco. Entonces, esa carne cocida, que estaba congelada la carne cruda, la descongelé, cociné, separo una parte y la congelo para hacer salsa, por ejemplo. Entonces ya la tengo cocida y lista. Y después ya la uso y ya se consume. claro. Bueno, preguntaban acá, si antes de cocinar el pollo es conveniente lavarlo. Esta es para vos, Roxana, esta es para vos. No, no se recomienda el lavado del pollo, la carne ni el pescado antes de cocinarlo ni en ningún momento. Entonces, vamos por partes. ¿Por qué no se recomienda? Porque lo que yo estoy haciendo cuando lavo el pollo o cualquier tipo de carne es salpicar con microgotas o con gotas todo el ambiente. ¿Eso qué significa? La pileta, el trapo rejilla que estaba ahí, el repasador, mi ropa, mi delantal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy distribuyendo los microorganismos propios de la carne hacia todo el entorno. Eso me está perjudicando el ambiente, o sea, estoy contaminando el ambiente. Entonces, a la pregunta de me da asco, me da cosita, me da ese liquidito que viene, la respuesta es, agarren un par de hojitas de papel de rollo, secan la superficie para que esa carne, ese pollo, ese pescado no tenga humedad visible que les dé cosita, y cocínenlo. Porque la gente piensa quizás, y esto es una deducción que hacemos nosotros, pues es una pregunta recurrente, que al lavar estos alimentos estoy retirando la contaminación. Y la única forma de retirar esta contaminación o eliminar esa contaminación es cocinando el alimento. Entonces, no recomendamos de ninguna manera el lavado de pollo, pescado y carne. Yo agrego algo más, Juan Pablo, y no solo no recomendamos nosotras por idea nuestra. Inglaterra hizo una campaña, pero enorme, para el año, no sé, habrá sido 2014 o 2013, no me acuerdo, Sí. porque tenían muchos problemas por el hábito de la gente de lavar el pollo, una gran cantidad de enfermos por una bacteria que se llama Campylobacter, que es típica del pollo.
Entonces, es una enfermedad que puede tener, si bien puede iniciarse con diarreas y demás, puede tener complicaciones más severas. Y tenía una cantidad de casos monstruosos, y detectaron que era el mal hábito de lavar el pollo. Hicieron una campaña impresionante para bajar el impacto que tenía en la salud pública, la cantidad de casos por esta bacteria que tenían. Entonces, no es una recomendación de cazabacterias porque se nos ocurre, sino que hay todo un fundamento científico de prevenir una enfermedad que además es complicada, no es solo diarrea, puede complicarse mucho más. Entonces, es muy importante generalizarlo para otras carnes, aunque el foco comenzó con la carne de pollo. Claro. En YouTube hay un videíto muy cortito, que si ustedes lo buscan, ponen Don't Wash Your Chicken, lo van a encontrar, son 30 segundos y está súper gráfico de por qué estamos diciendo que no hay que lavar el pollo. Claro. Bueno, en relación a esto, Karina también nos hace llegar una pregunta. Creo que Karina, esto que pregunta Karina lo sé porque estuvimos dando otras charlas. Me rompió el corazón saber esto la respuesta a la pregunta que va a hacer Karina, así que se la voy a saber. A ver. Dice, quería saber sobre la importancia sobre tener separadas las tablas de picar para los distintos alimentos. Por ejemplo, verduras y carne. Yo creía que con lavarlas era suficiente. A ver, ¿y qué es lo que te rompió el corazón? Me intriga mucho. No, porque yo estoy acostumbradísimo a tener la tabla de madera para picar. Y la tabla de madera, para mí, después de un tiempo, ya uno le toma cariño, por más de que tenga los cortes, las líneas, uno le toma cariño, ¿no? No se quiere desprender de esa tabla que tanto lo acompañó. Pero quizás no es lo más higiénico, ¿no? A ver, hay mucho debate, han ido idas y vueltas. El plástico también se arruina y también tiene sus cortes y vas a ver que la blanca empieza a ponerse como moradita, o sea, media negruzca, porque los mohos se instalan también en esos cortes y por más que las limpies con lavandina, vuelven y vuelven y todo tiene una vida útil acotada. Y la madera depende mucho de la madera que no tenga desprendimiento sí, como espinitas, astillas de madera. Y en general para las tablas se han usado toda la vida y generación tras generación la tabla de madera dura. Lo importante ahí es que yo le puedo hacer una buena limpieza y después se seca. Y en el caso de la madera la puedes apoyar contra, por ejemplo, después que apagaste el horno, la apoyás sobre las hornallas una vez apagado todo, que ese calor permita secar bien. Y es limpiar bien, y obviamente sí, a veces en la madera es un poco más difícil, pero si la de plástico no la revoleaste cuando ya estaba vieja, también es un dolor de cabeza porque tampoco se limpia bien. O sea, cada vez que se dañe y haya cortes y ahí se junte comida, en algún momento eso hay que renovarlo, porque se hace difícil de limpiar y las bacterias pueden formar lo que se llama un biofilm, es decir, después no las removés con nada y quedan ahí y van a ser fuente de contaminación. Y acá sí, como decías, lo importante es, lo uso para una cosa, lo lavo, lo enjuago, lo seco, lo uso para otra. Y planificar. Si tengo lechuga limpia y voy a cortar lechuga y tengo que cortar carne cruda, ¿por dónde empiezo? Por lo limpio, por la lechuga limpia. Termino eso, le doy el enjuague si quiero sacar los restitos de lechuga, la seco y después voy por la carne cruda. Y después de la carne cruda sí una limpieza bien a fondo, porque si tengo 2 tablas, buenísimo, separo. Pero si no tengo 2, no desesperar porque la pauta ahí es la higiene cuidadosa entre un uso en otro y ver qué me conviene por dónde empiezo. Por lo que Genial. está limpio siempre. Claro. Genial. 2 comentarios que no tienen que ver con la pregunta, sino con cosas que voy leyendo también un poquito en el chat de curiosa que soy. Uno es alguien que puso que va a compartir esto con la escuela secundaria, contarles que nosotros tenemos una experiencia hermosa en una escuela secundaria con una charla de chicos de segundo año, creo que eran, y damos charlas en escuelas. Nos parece fundamental el tema que los chicos aprendan a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos desde el colegio, si fuese desde el jardín, mucho mejor. Y otra cosa, Juan, es que siguen preguntando si se puede escuchar nuevamente la charla, y esto vos ya lo habías aclarado. Sí, la van a poder escuchar nuevamente. Yo les voy a pasar a todos los que nos acompañan por Zoom, a los que están en Facebook ya lo tienen. Les voy a volver a pasar, de hecho se los paso ahora, el enlace para que puedan suscribirse a nuestro canal y suscritos a nuestro canal van a poder ver esta charla, que obviamente se va a subir en unos días,
pero también van a poder ver otras charlas que hemos dado. De hecho, creo que también hay charlas que dimos en años anteriores con ustedes. Sí. Nosotros hemos dado charlas, una de las preguntas que había, que bueno, claramente es tema para una charla en sí, lectura de etiquetas. Es una de las charlas que hemos dado y que hay tela para cortar ahí. Muchísimo, seguro. Bien, pregunta Hugo Prado, que Hugo, te mando un saludo, nos viene siguiendo en varias charlas ya. Dice, las bebidas en lata, ¿cómo hacemos para lavarlas si estamos fuera de casa? Qué tema. A ver, hay una indicación en las bebidas que dice no consumir de la lata directamente, no me acuerdo bien cuál es el relato exacto, pero es importante, y ahora que no están permitidos los sorbetes, hay que pedir un vaso de plástico para usarla. Si estoy fuera de casa y no tengo posibilidades de lavar, se recomienda un papel tisú y limpiar un poco la superficie, o si estamos con alcohol en gel en la cartera, sería conveniente un papel con un poquito de alcohol en gel. Pero o pedir directamente botellas. No es recomendable de ninguna manera la utilización de la lata como vaso, ¿no? Como para usar. O hay gente que también se lleva hoy el sorbete de reutilizable, limpio, También. y puede utilizar el sorbete propio que lo puede llevar. Claro. Julia hace llegar otra pregunta interesante también. Dice, descongelar. ¿Puedo dejarlo descongelando dentro o fuera de la heladera durante la noche para consumir al día siguiente? La planificación ahí también es fundamental. A temperatura ambiente no es conveniente, dependiendo todo también del tamaño de lo que estoy descongelando. Porque a veces va a requerir que yo me acuerde con suficiente tiempo para pasarlo a la heladera. Lo ideal es en la heladera, pero si la pieza es muy grande también va a ser lento el proceso, entonces ahí habrá que planificar como te decía. A temperatura ambiente el problema es que en algún momento la superficie está a temperatura ambiente y las bacterias van a estar pero fascinadas porque están con un producto que medio se destruyó un poquito por la congelación, descongelación, y los juguitos empiezan a salir y van a estar a sus anchas, multiplicándose, y adentro sigue congelado. Entonces, depende mucho también de la pieza. Si son piezas chicas y pueden ir directo al horno y lo permite el fabricante, va a ir directo al horno o a la fritura según el tamaño, si no, a la heladera. También se puede en el microondas. Si a continuación cocino, ya sea en el microondas o en el horno o como sea, por hervor, lo que fuera. ¿Sí? Esos son esencialmente los principales métodos para descongelar. Claro. Teresa nos hace llegar una pregunta. Dice, quiero saber si el bicarbonato es útil para lavar frutas y verduras. La verdad es que no es un desinfectante. Hoy está súper difundido el uso del bicarbonato para cosas que en realidad no son ciertas que pueda ayudar, como por ejemplo sacar agrotóxicos de los vegetales. El bicarbonato ayuda en un montón de recetas, puede ablandar algunos vegetales, se utiliza en pastelería, es fundamental para hacer, qué sé yo, alfajores de maicena, pero no es un reemplazo del desinfectante que venimos hablando. Claro. Gaby nos hace llegar una pregunta que me parece muy interesante, porque quizás yo desconozco, a mi edad desconozco algunas cosas. Dice, en el freezer, ¿es viable carne cruda en un recipiente con carne cocida en otro recipiente? A ver, en el freezer no hay tanta posibilidad de contaminación cruzada porque no hay jugos, pero hasta que se congela, esa carne va a largar jugos y va a contaminar. Así que siempre separado lo crudo con lo cocido, nunca en el mismo lugar. Siempre tratar de, como dijo Claudia, sí. Para descongelar después también van a estar pegados, porque no lo voy a poder separar. Por eso, y como dijo Claudia, esto del orden de la heladera también lo llevamos al freezer, ¿sí? Tratar de poner siempre todo lo que está listo para consumir, verduras, pastas, quesos, lo que sea arriba, y lo que está crudo, que pueden ser carnes, pescados, pollos, abajo de la parte de la heladera. Claro. No También sabía... tener en... Sí, perdón. No, simplemente no sabía que la carne cocida se podía frizar. Sí, se puede frizar lo que vos quieras, lo que vos quieras.
empanadas con la masa cruda y el relleno cocido, empanadas con la masa cocida y el relleno cocido, podés frizar un montón de cosas. Hay Claro. que tomar en algunos casos algunas precauciones, ¿no? Pero en general se puede frizar y hay cosas que quedan maravillosas. Las bolsas de arranque son prácticas para esto, en especial cuando yo voy a congelar poco tiempo. Si es más tiempo, buscar elementos que sean específicos para freezer, porque si no puede haber pérdidas de agua, y esto genera como quemaduras. Si es poco tiempo no pasa nada, pero si yo lo voy a dejar más tiempo, puede haber quemaduras porque hay pérdidas de agua, y siempre respetar el tiempo que me diga mi freezer, por ejemplo, para productos más grasos, como algún pescado graso y demás, porque la rancidez sigue ocurriendo en el freezer. Y entonces me olvidé un año un pescado y lo más probable es que cuando lo cocine tenga gusto de rancio y no lo pueda comer. Hay que respetar el tiempo que me dice mi freezer. Claro. Nos hacen llegar una pregunta que dice, si el queso tiene algo de moho, ¿se puede consumir si quito esa parte que tiene moho? Qué pregunta. En realidad no deberíamos consumirlo. Entender que los mohos que vos ves no es lo mismo que lo que está. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que probablemente haya una migración de toxinas por dentro del queso, por dentro de la pasta, que vos no la estés viendo y sin embargo esté presente. Entonces, si es una pieza muy grande y el lugar es muy chiquito, bueno, puedo cortar, pero siempre decimos no cortar al ras, siempre dejar un espacio para poder eliminar esa posible contaminación interna que no estoy viendo. Pero lo más ortodoxo que podemos decir es que no lo deberíamos usar. Claro. Ahí hay que aclarar algo, ¿no? Que el honguito del Roquefort es un hongo especialmente seleccionado que no produce ninguna toxina, que se sabe que es que no genera ningún inconveniente para la salud. Ahora, los otros que crecen no sabemos. Muchos mohos producen toxinas en los alimentos y algunas toxinas son muy peligrosas, entonces Es no un conviene. riesgo. Pregunta Nelida, si los huevos flotan, ¿los puedo utilizar? Claro. A ver, cuando yo lo casque, voy a ver, si ya flota, muy probablemente lo casco y la yema y la clara se juntan todas, está alterado ya está para el desecho. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, no, ¿cómo aprovecho este huevo que se me pasó? Es, ¿cómo evito que eso me pase? Comprar menos cantidad, por ejemplo, para que la rotación de la mercadería sea apropiada. Entonces, cuando está así es porque ya está, y ahí seguro las bacterias pudieron penetrar y empiezan a deteriorar, o sea, puede ser un zafarrancho usar eso, entonces no utilizarlo. Y también saber por qué está, digamos, por qué flota el huevo. El huevo flota porque ya, digamos, pasó tanto tiempo que tuvo tiempo de ingresar, ¿no? De aumentar la cámara de aire adentro, entonces se formó aire que puede hacer que ese huevo flote. Si no, el huevo tiene que ir siempre abajo. Claro. Pregunta interesante, ¿eh? Dice, ¿la bacha de la cocina también debe desinfectarse? Hay que lavarla seguro. Si la lavo con frecuencia y tirando después un poco de agua hirviendo, ya está. Y Ese se es el lava como lavado el y la trapo, ¿no? desinfección, claro. Sí, se lava como el trapo, con agua, detergente, refriego bien y después de cada uso, buenísimo hacerlo. Si la zona de limpieza no está limpia, no vamos a limpiar bien nada. Entonces, los elementos de limpieza y la zona de limpieza tiene que estar siempre limpia. Y con un buen chorro de agua de la temperatura del mate ya está. Claro. Hay muchas preguntas, no sé si Roxana vos las Muchísimas. estás viendo también. Tenemos Claudia, más sí. de Estaba 100, Es mirando. que más de 100, aumenta las preguntas, van me aumentando. preocupa. Aumentan las preguntas, se acaba el tiempo. Pero bueno, si Sí, querés sí, sí, te sí. ayudo con un poco más de Eh, rapidez en estos no, últimos 10 no, minutos que nos quedan. sí, he tratado de leer y de agrupar, pero realmente son más de 100 preguntas que tenemos ya. Bueno, Eh, a ver, hay muchas que tienen que ver con el sentido común o con las cosas habituales que nos pasan, como preguntan cuánto tiempo se mantiene la verdura en la heladera, el tiempo hasta que se deterioren, tratar de que no se deterioren, de que la podamos usar y poder prever esto que dice Clau, una compra adecuada para no causar desperdicios. Hay varias que tienen que ver con los bichitos que ya dijiste, Roxana, que tiene que ver con los bichitos en la verdura. El vinagre, agua y vinagre ayuda a desprender bichitos. Y si no, cambia de proveedor, porque si viene muy apestado el brócoli, cambia de proveedor. Las frutas que se consumen con cáscara es suficiente con lavarlas con agua, sanitizarlo.
Siempre es suficiente con agua, si, repito, si no hay en casa nadie que esté dentro de este grupo vulnerable que hablamos hoy, ¿sí? Y si Nunca contamos estoy, con agua potable, ¿no? y Eso por es. supuesto. Nunca estoy tranquila cuando la lechuga tiene bichitos, se puede consumir. Bueno, es un tema ese, tratar de comprar productos, eso también está bien, ¿no? En Casa Bacterias en estos días se habló mucho del brócoli y los bichos, y tratar de comprar productos que no tengan bichos, ¿no? Esto lo puedo ver cuando yo estoy comprando mercadería, inclusive decirle a mi verdulero si tengo confianza, mirá, si ves que está muy contaminada, no me la des, ofreceme otra verdura. Y pregunta a alguien ahí, Raquel, si los bichos se matan por la cocción. Sí, los bichos evidentemente se van a morir en la cocción, sí. Pero la lechuga no la cocinamos, así que Pero la mejor lechuga cambiar de no. proveedor o hablar con el proveedor si me los vendió muy abichados. Y después, bueno, hay algunos chiquititos que cuando dejo la lechuga en vinagre, los veo flotando después, que son muy chiquititos y eso es casi inevitable, pero a veces son muchos y eso ya cambia de proveedor si te lo sigue vendiendo así. Pregunta que ha llegado y es sobre la papa y la cebolla, si está brotada, o la papa, si está verde. Si está bueno consumirlo o no. A ver, en relación a la papa, lo que ocurre en el caso de la papa es que donde estuvo expuesto a la luz se pone verde. Paralelamente a eso, o sea, un hecho distinto, pero que ocurre al mismo tiempo que estuvo expuesto a la luz, se forma solanina, que es un alcaloide, que tiene un sabor amargo y que es irritante, y también está en altas concentraciones cuando yo veo que se me pasan las papas y se brotaron. Entonces, ahí tiene mucho que ver la forma de cocción, o sea, primero, no comprar si están verdes, evitarlas y no dejarlas brotar, usarlas antes. Puedo hacer, no sé, tortilla o hacer alguna preparación, congelar y después lo utilizo más tarde para terminar de hacer la tortilla y utilizo esas papas antes que se broten. Ahora, se me brotaron, bueno, si yo las uso para papas fritas, la solanina se destruye. Si las hiervo, no se destruye. Entonces, y ahí sí sacar un muy buen pedazo, pero estamos despilfarrando comida. Entonces, lo ideal es rotarlas para que no se me broten y no comprarlas verdes. Con la cebolla no pasa lo mismo, no se forma esa solanina, pero a veces son muy fuertes cuando están verdes y vamos a llorar un montón cuando las picamos. Y las podemos picar y la podemos guardar en el freezer cruda picada o en la heladera cruda picada y no pasa nada porque hay un mito ahí, ¿no, Roxy? Sí, que Que no anda se dando vuelta, que se forman unas sustancias tóxicas y guardamos la cebolla en la heladera y eso es totalmente falso. Ahí preguntaban con respecto al tema de, Flor decía, lectura de etiquetas, no sé si te referís a, en un momento nombramos nuestro segundo libro que es Etiquetas bajo la lupa, dimos una charla con la Fundación y damos charlas permanentemente y talleres con respecto al... a enseñar a leerlas. Exactamente, lectura de etiquetas. ¿Se puede lavar las verduras con agua y jabón? No, bueno, esto ya dijimos que no. ¿Cuánto dura un huevo cocido en la heladera? Arbitrariamente decimos que los huevos y las comidas preparadas duran más o menos entre 3 y 4 días en la heladera. El huevo huele enseguida. Si alguno mandó al colegio en épocas normales, vianda con huevo duro, el olor a la vuelta hace que se tire todo, así que, porque ya pasó más, el efecto del frío del refrigerante se perdió y huele horrible, así que se delata solo. Angélica hace una buena pregunta que tiene que ver con los productos que compramos listos para consumir. Por ejemplo, verduras y frutas cortadas y limpias, y son seguras. Siempre, Angélica, que vos compres un producto, que tenga un rótulo, que diga quién lo hace, en dónde lo hace, que tenga número de producto y número de establecimiento, que está registrado, va a ser un producto seguro, sin ningún problema. Y con fecha de vencimiento. Acá, claro, papas verdes son cancerígenas, no. Esa solanina es irritante, no me va a hacer un daño muy terrible si la cantidad es pequeña, porque alguna estaba verde. Mucha cantidad me voy a sentir muy mal, entonces no vale la pena ni probarla, y además tiene un sabor feo, se pone amarga, entonces no vale la pena, pero no es cancerígeno eso, no es cancerígeno, es dañino, pero no es cancerígeno. Y alguien preguntaba acá abajo, a ver, algo que habíamos dicho recién. La proporción de agua y vinagre, como dijo Roxana, para lavar los vegetales, la tapa esa con vinagre, es un buen chorro de vinagre blanco, ahí sí que no pasa nada. Un buen chorro de vinagre blanco. Esto lo dijimos, los huevos no se desinfectan con alcohol para guardar en la heladera, lo preguntaba recién. Sigue habiendo preguntas de huevos. Cuando hablaron de los huevos,
Creo que los huevos, podemos dar una charla sobre... Una charla solo huevos. sobre eso. Sobre huevos, Sí. sí. Las frutas más pequeñas que tienen cáscara más débil, como las frutillas y los arándanos y demás, esto es lavarlas con cuidado, y se pueden desinfectar exactamente igual en un colador, sumerjo en el colador y después levanto el colador en el agua con las 4 o 5 gotas de lavandina después de haberle enjuagado con agua desde ya. Ahí Virginia pregunta, ¿maple de huevo en la heladera sí o no? No, Virginia, no. ¿Con qué recomiendan desinfectar la mesada de la cocina? Bueno, con agua y lavandina, dijimos recién, es perfecto, y las proporciones que habíamos hablado. Aquí preguntan si el arroz una vez hervido no debe guardarse más de 24 horas en la heladera. A ver, el arroz puede contener ciertas bacterias resistentes a la cocción, y el secreto es enfriarlo bien. Enfriarlo bien significa, una vez que lo colé, lo pongo en un recipiente, si lo consumo en el momento, listo, no pasa nada. Ahora, si lo que sobró lo pongo en un recipiente chato y ni bien deja de humear, va a la heladera. Lo puedo dejar, como dijo Roxy, todo lo que está listo para comer, 2 o 3 días, no hay problema. Lo puedo congelar, de hecho, y después lo bajo y lo utilizo para hacer croquetas, para hacer otras preparaciones, y no pasa nada. Y la cebolla ya contestamos, si uso la mitad, la otra mitad, le pongo un fin, la uso después, o pico todo, uso una parte y el resto lo dejo picado y lo uso en otra preparación al día siguiente, o lo congelo, no pasa nada. Romina pregunta si es seguro consumir yogur casero. Si partís de leche pasteurizada, con yogur pasteurizado, es lo más seguro, es perfecto. Vamos a hacer tenemos un vivo hecho con Gabriel Vinderola, excelente, que hizo Claudia sobre fermentados en nuestro Instagram, y vamos a sacar próximamente un posteo de todo ese resumen. Lavar bien los envases en donde lo colocás, utilizar utensilios limpios y es genial. Hay una pregunta reciente sobre el vencimiento. Si venció, venció. Si se está por vencer la ricota, el queso, la leche, congelalo y después lo bajás, lo usás en el día que lo descongelás para una tarta, para un relleno, la leche para hacer salsa blanca. No lo tires y no dejes que se venza. Una vez vencido, no recomendamos consumirlo. Un punto que estaría bueno, que fue abordado durante la charla, lo hemos respondido, pero que veo que se sigue repitiendo, es, voy al supermercado, compro alimentos, llego a casa, ¿debo desinfectar los paquetes que traje del supermercado? Si lo podemos responder una vez más, me parece un punto más que importante en este contexto. Bien, decimos que lo siguiente, la verdad que los paquetes que compramos en los supermercados, en general, los paquetes de galletitas, de legumbres, de lo que sea, no están preparados para que les rociemos ningún tipo de producto. ¿Por qué? Porque son permeables y lo hicimos como prueba, como para poder demostrarlo, y se nos arruinó parte de lo que hicimos. Entonces, si les deja tranquilo un papel con alcohol al 70% y limpiar los envases con eso, estaría genial. Si no, digamos que si no sos muy TOC, la recomendación es, llego de casa, saco los paquetes de esas bolsas, ¿sí? Guardo en la alacena, tiro las bolsas o las lavo si son reutilizables y me lavo adecuadamente las manos. Y con eso ya está. Después, cuando voy a usar algo, lo pongo en un frasco, o lo pongo en un plato, o lo que fuera, o lavo la lata, por ejemplo, la lata de arvejas, lo que fuera, me lavo las manos y consumo. O sea, después seguimos siempre con el lavado de manos como barrera entre lo que toco y los ojos, o la cara, o la boca, o la nariz, lo que fuera. Sí. ¿Puedo cocinar con un queso crema o con un queso vencido? No, el producto vencido no hay que utilizarlo directamente, ¿sí? Y preguntan sobre el pescado, si hay que lavarlo, creo que ya quedó claro que no se lavan. Bien. ¿Vamos cerrando, Roxy? Vamos cerrando, quedaron como 100 preguntas, Juan. Así que muchas se repiten. Me gustaría claro. que puedan quizás difundir esta charla como para que la puedan volver a escuchar, o para que puedan responder todas estas preguntas que están seguramente en nuestros dichos, en la presentación. Y en nuestro Instagram tienen también un montón de posteos, un montón, y en el canal de YouTube hay también videos muy cortitos con las buenas prácticas, así que también pueden buscar ahí información o consultarnos por el Instagram. Los invitamos a seguirnos si tienen ganas. Ahí les comparto en el chat, para todos los que quieran, los enlaces para Instagram, Facebook y YouTube del equipo Cazabacterias, así simplemente hacen clic y pueden seguirlas. Yo he compartido varias veces el enlace para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir esta charla,
y donde pueden encontrar otras charlas. Les pedimos disculpas a los que hayan hecho algunas preguntas y no las hayamos podido responder. Sepan que tenemos unas 250 personas que participaron y nos han hecho al menos unas 150 preguntas. Con lo cual tratamos de englobarlas. Aquello que no hayamos podido responder, como les comentaron Roxana y Claudia, pueden hacérselo llegar a través de sus redes o viendo sus redes, quizás ya está resuelto. Desde nuestro lado, agradecer nuevamente, agradecerte Claudia, agradecerte Roxana por la presencia en esta charla. Ellas y el equipo Cazabacterias, todas las veces que asistió a nuestros encuentros, lo hacen en carácter ad honorem. Esta es una actividad gratuita para la comunidad, así que el agradecimiento es doble. Espero que todos ustedes hayan disfrutado tanto la charla como yo. Estoy seguro de que toda la comunidad estará más que agradecida por haber podido ser parte de todos estos contenidos. Así que en nombre de la comunidad, en nombre de Diagnóstico Maipú, de su fundación, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los infinitos comentarios que estoy leyendo de agradecimiento. La verdad para nosotros es un placer poder estar presente y seguir difundiendo esto que tanto nos apasiona. Y como dijo Juan, hay un montón de cosas que están en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, que les dan respuesta a las preguntas que quedaron inconclusas. Muchas gracias yo también a Diagnóstico Maipú. Para mí se alinea con mis valores poder dar estas charlas y poder seguir difundiendo para prevenir, porque entiendo que es un trabajo entre todos. Las escuelas me parece que coincido con todos los que han puesto sobre las escuelas, es un espacio maravilloso para trabajar. Pero maravilloso, y yo hice muchas cosas cuando mis hijas eran chicas y me he peleado con las maestras y esto y lo otro, que les querían hacer comer mayonesa casera y demás. Alguien preguntó sobre pasteurización del huevo, hay un posteo que estamos por hacer, o en estos días saldrá, sobre pasteurización, y hay sobre mayonesa casera también, así que nos escriben, o chusmen lo que está publicado, porque hay un montón, y sobre congelación hay toneladas de posteos, así que van a encontrar todo lo que necesiten. Los invitamos a que nos sigan para estar atentos, porque tenemos un montón de novedades y cosas que vamos a ir posteando. Sobre salmonela, por ejemplo, que tiene que ver con el huevo y tiene que ver con todo eso, bueno, hay un montón de posteos que estamos preparando para esta semana, así que muy bienvenidos a los que quieran seguirnos. Y gracias, nuevamente gracias. Juan. Gracias a ustedes. Yo particularmente, personalmente, he aprendido muchísimo en cada una de sus charlas. No me voy a olvidar más que cuando la papa está verde es porque tiene solamina. Creo que es algo que no lo aprendí en biología, pero lo aprendí con ustedes. Así que muchísimas gracias. Los invito a todos entonces a que vean las próximas charlas que tenemos desde Fundación Diagnóstico Maipú. Este mes estaremos haciendo 2 charlas junto al equipo de nutricionistas de New Garden, y como es el mes del corazón, también tendremos una charla junto a Alejandro de Vigiano, el doctor de Vigiano, cardiólogo y miembro de nuestra institución, así que los invito a todos a inscribirse. Nuevamente, muchas gracias a todos, y será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima.